En la presente videoclase estudiaremos el MOSFET de enriquecimiento, estructura de operación física. Antes de estudiar esta videoclase, recomiendo la lectura del tema de estructura y operación del MOSFET compartido en la unidad 4 de este curso. Esta lectura te será útil para poder entender el contenido de esta videoclase. Como se explica en la lectura indicada, el MOSFET posee terminales source, indicado aquí, o en español fuente, gate, indicado aquí, o en español compuerta, drain, en este punto, o en español drenaje, y finalmente el body, en esta parte aquí inferior, que no es más que el soporte o el sustrato sobre el cual se monta el transistor MOSFET. De manera que la operación del transistor entonces queda definida por la aplicación de un voltaje VGS necesario para poder encender el transistor. ¿Por qué? Porque el transistor MOSFET no posee aquí una conexión directa entre el source y el drain, de manera que esa conexión debe crearse a través de un canal inducido tipo N, que está acá indicado en esta región, donde ese canal entonces es un canal de material N-type, debido a que corresponde a carga negativa, que hay varias carga eléctrica negativa asociada a la carga que se moviliza desde la región N de este punto y de acá también hacia esa región intermedia del transistor, debido al campo eléctrico generado por esta fuente VGS. Entonces hay un campo eléctrico aquí que jala, digamos, atrae campo eléctrico así en ese sentido, que atrae entonces la carga negativa hacia esta región, armando entonces un canal artificial, un canal inducido bajo la presencia de este voltaje VGS. De ese canal inducido solo se forma cuando el voltaje VGS es por lo menos igual a un voltaje denominado VT, donde ese voltaje VT, ya la T no es de temperatura, sino que es la palabra threshold en inglés, que traduce umbral. Entonces un voltaje de umbral necesario para que se cree ese canal en el medio del transistor, ese canal N inducido. Debido entonces al movimiento que hay allí de carga negativa, esa carga negativa, como ya indiqué acá, esa carga negativa E-, entonces hay ese movimiento de carga negativa allí, aparecerá una corriente que se considera despreciable, donde esa corriente será solo significativa bajo la presencia de una fuente de voltaje VDS ubicada aquí entre el drain y el sur, como se mostrará en la siguiente imagen. Ahora en esta imagen entonces tenemos la fuente VGS necesaria para crear el canal inducido y además también ya ahora una fuente de voltaje VDS que estamos aquí variando. Entonces esta fuente lo que hace ahora es mover la carga que está aquí, esa carga eléctrica E-, como indiqué en la imagen anterior, una carga eléctrica E-, que se va a movilizar en ese sentido, digamos aquí en ese sentido, se mueve la carga eléctrica E debido a otro campo eléctrico que se forma. Entonces hay un campo eléctrico debido a la fuente VGS en este sentido, un campo eléctrico aquí, digamos un EGS, y aparecerá ahora otro campo debido a esta fuente VDS que se origina o se presenta aquí de derecha a izquierda, con un campo eléctrico EDS. Entonces ese campo eléctrico EDS lo que hace es mover la carga eléctrica negativa en el sentido contrario, es decir, de izquierda a derecha. Entonces, de manera que hay una corriente en ese sentido, como ya indiqué, de carga negativa. Entonces, este voltaje VDS también tiene la particularidad de que con este campo que estamos aquí mostrando, entonces ese campo atrae las partículas de carga positiva que están aquí en la región P. Si vemos esta región P, ese sustrato es P-type. Entonces ese campo atrae hacia allí la carga positiva. Entonces lo que hace en este punto es estrechar el canal y además también la carga eléctrica negativa se moviliza hacia esta región. Entonces acá tendremos un aumento de carga eléctrica negativa que lo que hace es empobrecer
aquí esta región, de manera que ese canal acá se estrecha, y acá también la carga eléctrica negativa que está aquí en este N+, también se moviliza hacia este punto. Entonces aquí queda una región más amplia de carga eléctrica negativa, y aquí una región estrecha porque, como ya indiqué, se empobrece esa región allí debido a que se acumula en este N+ del drain. Por eso llamo antes drenaje, porque comienza a drenar la carga eléctrica negativa que se acumula aquí. ¿Cómo la drena? Pues una corriente negativa que va en ese sentido. Pero también, como ya hemos definido antes en otros sistemas de semiconductores, la corriente que se define es una corriente positiva. Entonces, si acá muevo carga eléctrica negativa en ese sentido, pues también estaré moviendo huecos en el sentido contrario, es decir, una carga eléctrica E+. Entonces, por eso la corriente que mostramos acá es una corriente positiva que se mueve del drain al source. O sea, la corriente entonces que estaremos luego mostrando como llamada ID. Entonces, una corriente que se mueve del drain hacia el source, del drain al source del circuito, pero que, como ya indiqué, corresponde en la realidad a un movimiento de carga negativa de izquierda a derecha. Entonces, también podemos observar que en cada punto de este canal el voltaje con respecto a este gate es un voltaje variable. Particularmente aquí en el punto, aquí en esta región, entonces, como ya se indica, tenemos aquí un VGS. ¿Ves? Porque acá tenemos el source unido a tierra. Entonces tenemos aquí un VGS. Pero a medida que movemos el punto o que la carga se mueve, el voltaje de este gate con respecto a ese nuevo punto ya será distinto. Ya no será VGS, sino que será VGS menos el voltaje en ese punto. De manera que en este punto extremo unido al drain, entonces ya el voltaje aquí corresponde a VGS menos VDS. Porque está aquí el voltaje VGS aplicado en esta posición del gate, pero acá tengo el VDS de esta fuente. Entonces en este punto tendré un voltaje aquí, entre este punto y aquí, denominado entonces VGS menos VDS. Y eso entonces va a determinar la corriente o la expresión, la matemática de la corriente en función del voltaje VGS y del voltaje VDS de transistor. También entonces finalmente se observa que debido a la manera como el canal acá comienza a deformarse en esta parte acá, entonces también hay un movimiento de resistencia del dispositivo, dado que entonces como aquí la carga eléctrica comienza aquí a acumularse, entonces aquí la resistencia aumenta, como se indica aquí en esta parte. Entonces hay un aumento de la resistencia que también equivale a un aumento del impedimento de flujo de corriente eléctrica. Entonces también vemos allí que a medida que VDS aumenta su valor, aumenta el campo, este campo eléctrico que ya hemos marcado como EDS, y también entonces con ello va a llevar a que se aumente la resistencia en ese punto del canal. Considerando lo explicado en la diapositiva anterior, vamos ahora a obtener la relación matemática entre la corriente drain ID y el voltaje VDS. Considerando ahora aquí entonces la región del canal que está deformada entre el source y el drain. Además también considerando entonces una carga dQ, un diferencial de carga, que es carga de tipo negativa, tipo E-. Entonces diferencial de carga donde ahí pues habrá varias partículas E-, que entonces se mueven a merced del voltaje aplicado en VDS. Entonces este voltaje VDS pues en cada posición, como se indicaba antes de este canal, entonces tiene un voltaje, vamos a denominar aquí un voltaje Vx. De manera que ese voltaje Vx varía entre V igual a 0 en este punto en el source y V igual a VDS aquí junto al drain. Por otro lado también está esa carga dQ, entonces está en una posición X aquí, que corresponde a este eje X indicado aquí en la parte inferior, donde tiene un X igual a 0 en el source y un X igual a L en el drain, de manera que esta L es la longitud del canal. La longitud del canal. Y también junto a la longitud del canal también está el ancho del canal, que está aquí en la tercera dimensión, digamos, aquí en este lado así. Entonces aquí se encuentra el ancho del canal, que se suele denominar como W del inglés white. Por otro lado, con relación al voltaje Vx, está el campo eléctrico generado por dicho voltaje, que está aquí como esta E, que corresponde al campo EDS que expliqué en la diapositiva anterior. Entonces un campo que se genera del source, del drain al source en esta dirección, como está aquí indicado en esta flecha.
Entonces ese campo genera ahora un movimiento de la carga en sentido contrario. ¿Por qué en sentido contrario? Porque por teoría electromagnética recordemos que un campo eléctrico, si acá tengo una partícula E, entonces lo que hace es atraer en sentido contrario a esa partícula. Entonces en este caso, este campo indicado acá, entonces va a mover nuestra carga en sentido contrario a una velocidad asociada al diferencial de X en ese punto con respecto al tiempo. Entonces nuestra partícula dq o nuestro segmento de partículas dq entonces se está moviendo a una velocidad de x con respecto al tiempo debido al campo eléctrico de ds que a su vez viene asociado al voltaje Vx en dicho punto. Y todo eso se da entonces siempre recordando que el canal inducido entre el source y el drain solo se da cuando el voltaje Vgs es mayor al voltaje de umbral Vt. De manera que nuestra carga dq entonces viene asociada a la diferencia entre el voltaje Vgs y el voltaje de umbral Vt, además también de la diferencia con respecto al voltaje Vx en la coordenada x donde se encuentra nuestro diferencial de carga dq. Entonces vamos a ver ahora la relación concreta que hay entre esta diferencial de carga y ese voltaje en ese punto. Para ello recordemos que toda carga Q entonces viene asociada con un voltaje V a través de una constante llamada capacitancia. Entonces de manera que la carga dividida el voltaje pues está siempre definido con una constante que es la capacitancia asociada a esa carga Q. En el caso entonces nuestro, el diferencial de carga entonces viene asociado también con el voltaje que ya indicamos que es Vgs menos Vt, voltaje de umbral, y menos el voltaje Vx en dicho punto. Entonces siendo todo esto el voltaje, o sea, siendo todo esto este voltaje V aquí, multiplicado por la capacitancia. En el caso concreto entonces en esa coordenada de la capacitancia aquí, la capacitancia viene definida por una capacitancia en la unidad de área, denominada COX, que entonces capacitancia por unidad de área, ¿Cuál unidad de área? Entonces tenemos allí un diferencial de X, indicada aquí, un diferencial de X, y un ancho del canal, este ancho del canal acá. Entonces esta es el área de esa sección transversal, o sea, aquí tengo un dx, acá y una sección transversal acá. Entonces tengo aquí un pedazo transversal, así. Entonces esta área es el área transversal de ese canal inducido. Entonces en la ecuación de nuestra capacitancia de Q, entonces tendremos, o mejor, de nuestro diferencial de carga de Q, entonces tendremos lo siguiente. Aquí entonces tenemos el voltaje, que ya denominamos Vgs menos Vt y menos el Vx allí, por COX, capacitancia por unidad de área, y por el área. Entonces el área es dx por W. Entonces este es el área transversal al canal inducido. Entonces de acá podemos encontrar un diferencial de carga con respecto a X, entonces siendo esto W que multiplica a Vgs menos el voltaje de umbral menos el voltaje Vx encontrado en esa coordenada X. Entonces esta será nuestra expresión de la derivada de la carga con respecto a X definida por el ancho del canal W y el voltaje aplicado en ese punto. Y acá también no olvidando multiplicar el COX, que es nuestra capacitancia por unidad de área, COX. Desde esto tenemos ahora que para la corriente que necesitamos, entonces requerimos que la corriente ID es que no es más que la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces acá podemos, y acá tenemos la derivada de la corriente, la derivada de la carga con respecto a X. Entonces podemos decir que esto es la derivada de la carga con respecto a X por la derivada de X con respecto al tiempo. Entonces de manera que esa expresión es la que encontramos aquí en la ecuación 1, digamos, ecuación 1, y esta es la velocidad de X con respecto al tiempo, es la velocidad. Entonces, ¿qué es la velocidad en este caso? Entonces por ahora digamos que está la ecuación 2. Para la ecuación o la expresión de la corriente, ecuación 2,
de la corriente definido como la derivada de la carga con respecto al tiempo, que a su vez es la derivada de la carga con respecto a x por la derivada de x con respecto al tiempo. Vamos ahora entonces a encontrar lo que nos falta acá, que es la expresión de la derivada de x con respecto al tiempo, que es la velocidad de la partícula, o mejor, la velocidad del diferencial de carga en aquella posición x definida en la imagen. Como se dijo anteriormente, entonces, la velocidad es un parámetro o una variable que depende del campo eléctrico EDS. Entonces también aparece ahora otra variable, mejor otro parámetro también de la fabricación de transistor, que es la movilidad. Entonces cada electrón aquí tiene una movilidad asociada al material con el cual está desarrollado o fabricado el transistor MOSFET. De manera que entonces la movilidad viene definida por un parámetro denominado μn. Este μn entonces es un parámetro que define la movilidad de carga negativa, o mejor, de material tipo N. Recordemos que esto es material tipo N más. Entonces esa movilidad pues va a ayudarnos a encontrar la velocidad, de manera que la velocidad, o lo que la derivada de x con respecto al tiempo, es entonces el campo eléctrico multiplicado por la movilidad. Y dado que es una movilidad de carga negativa, entonces esto es negativo. Entonces una expresión aquí negativa. Y además también tenemos el campo eléctrico E, que como se diga aquí está también asociado al voltaje Vx. Entonces vamos a resumir todo esto en otra página de nuestro tablero. Entonces, dicho lo anterior, la velocidad, que es de x con respecto al tiempo, entonces queda definida por menos el parámetro μn, que es movilidad de carga negativa, asociado al campo eléctrico E. Y a su vez el campo eléctrico E, que va en sentido contrario al eje X, entonces es también menos la derivada del voltaje Vx con respecto a la longitud X también. Entonces con esto podemos reunir eso en una sola ecuación y decir entonces que la velocidad, ¿cierto? Velocidad es entonces la derivada de X con respecto al tiempo, que a su vez es menos μn multiplicado por el campo, y el campo es menos el diferencial del voltaje con respecto a la longitud de x. Entonces con esto podemos resumir que la velocidad no es más que μn multiplicado por el diferencial de voltaje en la posición. Ahora entonces notemos a esto como la ecuación 3. Entonces ahora juntemos la ecuación 3. Entonces 3 y 1 en la ecuación 2. Entonces para encontrar que la corriente de drain entonces no es más que la capacitancia en la unidad de área, COX, por el ancho del canal, por el voltaje VGS menos VT menos Vx. Esto es de Q con respecto a X, y la velocidad, que ahora es μn por la derivada del voltaje con respecto también a X. Entonces tenemos aquí ya todo en función de la corriente y del voltaje Vx. Podemos ahora organizar la expresión y encontrar entonces que esto es una corriente ID por diferencial de X, y las constantes acá, COX es constante, W es constante y μn es constante. Entonces μn COX por W, que multiplica todo esto a un Vgx menos un Vt menos un Vx por un diferencial del voltaje Vx. Y si ahora integramos esto a ambos lados, integramos por aquí, integramos por acá, esos constantes, entonces integremos aquí, entonces podemos integrar con los límites. Los límites de x, recordemos que los límites de x son la posición x igual a 0 y x igual a L. Y por su parte los límites del voltaje Vx es V igual a 0 y V igual a VDS. Entonces tengamos en cuenta esos límites para la integral que vamos a hacer ahora. Entonces aquí los límites de x entonces es desde x igual a 0 hasta x igual a L,
y para el voltaje Vx es desde voltaje V igual a 0 hasta voltaje igual a VDS. Entonces integrando eso pues nos queda entonces la corriente ID por L es igual a μN COX por W, que multiplica acá a Vgx menos Vt, paréntesis, multiplica por VDS, menos 1/2 de VDS, aquí de VDS al cuadrado. Aquí estoy organizando esto, nos queda que la corriente entonces no es más que la movilidad μN por la capacitancia por unidad de área por la geometría. Mira aquí el ancho sobre el largo del canal. El ancho white sobre la longitud L del canal, que multiplica aquí entonces a esa expresión de VGS, que se considera constante allí, para un VGS escogido, el Vt que también que es constante, por el VDS menos 1/2 de VDS al cuadrado. Entonces esa es la expresión final que define a la corriente de drain versus el voltaje VDS, habiendo escogido previamente un VGS mayor a Vt. Expresión que es solo válida entonces cuando VGS es mayor o igual a Vt, y además también cuando voltaje VDS es menor a Vgs menos Vt, que es lo que vamos a denominar desde ahora la región de tríodo, de operación de transistor MOSFET. Esta expresión de corriente es la que, digamos, define el comportamiento del MOSFET en región de operación de tríodo. Entonces requerimos un VGS mayor o igual a un voltaje umbral Vt y un VDS menor a VGS menos Vt. Con ello ahora vamos a definir ya la operación de todo el transistor MOSFET en esta región de tríodo y también la región de saturación que definiremos a continuación. Continuando ahora con la expresión encontrada para la corriente ID, entonces se observa que esta es una función del voltaje VGS y del voltaje VDS, entonces lo cual podemos decir que la corriente entonces depende gráficamente de esos dos voltajes, lo cual entonces queda visto como una gráfica 3D o una superficie curva en el espacio tridimensional compuesto por la corriente ID en el eje Z, el voltaje VDS en el eje X y el voltaje VGS en el eje Y. De manera que entonces esta curva nos presenta el comportamiento, la manera como la corriente varía en función de ambos voltajes. Por otro lado, en el caso particular, cuando el voltaje VDS es igual a VGS menos Vt, entonces vamos a ver que la corriente nos cambia un poco la expresión. De manera particular entonces la corriente ID, dado este caso, entonces es μN COX, que es un término constante, ese término de aquí, por la geometría W sobre L, y acá entonces nos queda, considerando esta situación específica, VGS menos Vt, que multiplica a VDS, pero VDS entonces estamos ahora asumiendo que es igual a VGS menos Vt, VGS menos Vt, menos 1/2 de VDS al cuadrado, donde de nuevo entonces VGS o VDS es VGS menos Vt al cuadrado. Entonces vemos acá, aquí tenemos esta parte de VGS menos Vt al cuadrado en este producto, y acá menos 1/2 de VGS menos Vt al cuadrado. O sea, tenemos aquí 2/2 de esto menos 1/2 de esto. O sea, entonces nos queda que tendremos acá 1/2 de VGS menos Vt al cuadrado. Entonces, en este caso particular, la corriente ID nos queda entonces definida como μN COX, que multiplica la geometría W sobre L por 1/2 de VGS menos Vt al cuadrado. Y es una condición específica entonces de la operación de transistor MOSFET,
que vamos a denominar como región de saturación, que vamos a explicar en la siguiente imagen. Aquí entonces tenemos ahora ya las regiones de operación definidas. Región de tríodo, que es la región, digamos, general de transistor, en la cual entonces se da cuando VDS es menor a VGS menos VT. El caso particular cuando VDS es mayor o igual a VGS menos VT, que entonces vamos a denominar como la región de saturación, en la cual entonces en ese caso de igual, entonces tenemos esa expresión que acabamos de demostrar, que nos da que la corriente entonces ya no es función de VGS y VDS como estaba acá, sino que solo quedará como función de VGS. Da un caso particular que entonces queda definido como la región de saturación. Y también entonces podemos también definir la constante mu NCOX como un parámetro denominado parámetro de transconductancia del proceso, referido al proceso de fabricación del transistor, donde entonces mu NCOX quedan asociados o quedan definidos por la manera como se fabrica el MOSFET específico que se esté diseñando. Con ello entonces se puede definir el funcionamiento completo del transistor MOSFET, mostrado acá en el circuito, donde está el transistor MOSFET tipo NMOS con su fuente VGS, de manera que VGS, como ya se definió, tiene que ser VGS mayor o igual a VT para que esté encendido al voltaje de umbral, y una vez encendido entonces se puede trabajar en dos regiones, en región de saturación o en región de tríodo. Entonces en este punto pues se observa de nuevo la gráfica 3D de ese comportamiento en función del voltaje VDS y voltaje VGS para región de tríodo, o solamente voltaje VGS para región de saturación. Entonces donde aquí está la fuente VDS requerida para poder entonces llevar aquella corriente en el circuito. ¿Qué corriente? Una corriente ID, que en este caso va a ser exactamente igual a la corriente IS, exactamente igual. A diferencia del transistor BJT, aquí la corriente de drain es igual siempre a la corriente del source, dado que la corriente en el gate siempre es cero, Entonces no importa la región de operación, siempre la corriente en la compuerta, esto es en el gate del transistor, siempre será cero. ¿Por qué? Porque sabemos que allí hay un dióxido de silicio, un SiO2, que siempre aísla la corriente y por ende entonces lleva a que la corriente del gate siempre sea cero. Entonces también una gran diferencia del MOSFET en comparación con el transistor BJT. El BJT, recordemos que la corriente base era pequeña, de microamperes, pero no era cero. Aquí en el caso del MOSFET siempre la corriente de gate será cero y siempre la corriente de source será igual a la corriente de drenaje o la corriente de drain. Por otro lado, si vemos aquí la corriente de drain solamente en versus de voltaje VDS, entonces corresponde a ver este eje ZX aquí, por ejemplo. Entonces vamos a ver en la siguiente imagen esta gráfica solamente de la corriente de drain versus el voltaje VDS. Aquí se observa ahora la corriente ID versus el voltaje VDS, que corresponde a esa superficie 2D o a esa cara 2D de la gráfica 3D anterior. Entonces acá se puede ver de manera más evidente el cambio de las regiones de operación, donde entonces cuando tenemos el voltaje VDS igual al voltaje VGS menos VT, que se denomina entonces desde ahora voltaje de saturación, VDS saturación, entonces ahí nos cambia el comportamiento del circuito. Entonces a partir de allí se define la región de saturación, de la cual a partir de VDS igual a VGS menos VT, entonces la corriente se mantiene casi constante, definida solamente ya por el voltaje VGS asociado a ese comportamiento allí. Y antes de eso, la región de tríodo, que como ya definimos entonces es una región en la cual entonces hay una variación de la resistencia del canal asociada a la presencia del voltaje VDS aplicado al MOSFET. Entonces con ello pues podemos concluir que a medida que VDS aumenta, la curva de ID versus VDS no continúa como recta, sino que se dobla. Esto es, en este punto entonces la corriente es casi constante, asociada solamente a ese VGS que escogimos mayor o igual a VT. Entonces con cada VGS tenemos aquí una curva como esta, de manera que si cambio VGS entonces habrá otra curva distinta aquí inferior, otra curva aquí, otra curva acá u otra curva aquí, cada curva de ellas dependiendo del voltaje VDS o mejor del voltaje VGS aplicado allí. Entonces para cada curva de estas tendremos un VGS1 o un VGS2 o un VGS enésimo
enésimo aplicado allí, y con ese VGS aplicado entonces tendremos una única curva de estas. En este caso la línea verde, por ejemplo, entonces corresponde a un cierto voltaje VGS, como ya indiqué, mayor o igual al voltaje umbral VT. Por otro lado, cuando VDS entonces alcanza a esta relación VGS menos VT, entonces se dice que la corriente deja de aumentar debido a que el canal se ha estrangulado. Esto, recordemos que la forma del canal, como se mostraba antes, es una forma que tiende aquí a reducirse, siendo acá el drain de este lado, de acá el source. Entonces llega un punto en que el canal acá se estrecha tanto que la corriente deja de aumentar y se mantiene como constante, como se ve aquí en esta región. De la corriente se mantiene casi constante debido al estrangulamiento del canal en este punto, digamos del lado derecho del transistor unido al drain. Lo cual entonces, como se menciona acá, pues lleva a que la corriente esté casi constante y el MOSFET entonces queda en saturación. Como se muestra entonces aquí en esta gráfica, la saturación de la corriente a partir de este voltaje VDS mayor o igual a VGS menos VT. Aquí se observa ahora lo que explicaba de que para cada VGS entonces habrá una curva distinta. Entonces para un cierto VGS digamos superior a VT en 4 voltios, entonces tendré esta curva. Pero si tengo un VGS superior a VT en solamente 3 voltios, tendré esta otra curva. O si tengo un VGS superior a VT en solamente 2 voltios, tendré esta curva, y así. Entonces en relación a VGS a VT, entonces a menor relación entre VGS y VT, pues mi curva será inferior acá. A medida que VGS aumente, entonces mi curva pues va subiendo un poco más. De lo que se denomina una familia de curvas del comportamiento del transistor sobre la corriente ID versus el voltaje VDS para cada VGS escogido. Lo cual también se ve en la gráfica 3 de aquí. Si yo hago un corte, vamos acá para cierto VGS, entonces para un valor VGS escogido, entonces tengo aquí un corte, otro VGS, tengo aquí entonces otro corte, y así sucesivamente. Entonces de acuerdo al VGS escogido, entonces mi corte acá es distinto, de acuerdo al valor de esos que está aquí en este eje Y, digamos, que voy escogiendo. Entonces de acuerdo al valor allí escogido, pues el corte en esa superficie curva pues será distinto, y ese corte entonces se manifiesta aquí como cada una de estas líneas, que a su vez pues vienen siendo estas líneas que están aquí mostradas en la figura de la derecha. Con ello entonces podemos ahora resumir las 3 regiones de operación del transistor MOSFET. Primera región, la región de corte, región en la cual entonces no hay corriente en el circuito, esto es, todas las corrientes son iguales a 0. Recordemos que I-gate siempre es 0, siempre, y en corte entonces también tendremos que ID, que es igual a IS, también entonces será igual a 0, esto es, tenemos totalmente apagado el transistor, no hay corriente en ninguna parte del circuito. Región de triodo, que como ya definí entonces, corresponde a la situación cuando VDS es menor a VGS menos VT. Y pues siempre asumiendo que ya VGS es mayor o igual a VT. En región de corte, él está apagado, ¿por qué? Porque no hay canal inducido. ¿Y cuándo no hay canal inducido? Cuando VGS es menor a VT. Recordemos que si VGS es menor a VT, no llega a haber canal de conducción entre el source y el drain. Por lo tanto, entonces las corrientes son simplemente 0 entre el drain y el source respectivamente. Entonces, triodo, de nuevo, requerido que haya canal, es decir, VGS mayor o igual a VT y VDS menor a VGS menos VT. Y saturación, como también ya acaba de mostrar, de nuevo que está encendido, esto es VGS mayor o igual a VT, y además entonces ahora que VDS sea superior, o sea mayor o igual a VDS SAT. ¿Y cuánto es VDS SAT? VDS SAT de saturación es VGS menos VT. Entonces cuando tenemos que VDS sea mayor o igual a VGS menos VT, estamos en región de saturación, como ya expliqué en la diapositiva anterior. Aquí está entonces el escenario cuando tenemos el circuito totalmente apagado. Esto es cuando VGS es menor a VT, no hay canal inducido, entonces por ende la corriente de gate siempre es 0, ID es 0 y S es 0. Totalmente apagado el transistor, esto es, el transistor está en estado off. Por otro lado está la región de triodo, entonces también mostrada acá, donde entonces de nuevo la corriente de gate siempre es 0, pero ya sí hay corriente de drain,
y también corriente de source igual a corriente de drain. Entonces donde tenemos ahora un transistor encendido, es decir, VGS mayor a VT, dado que hay un canal inducido, y da la condición entonces de que VDS sea menor a VGS menos VT. Eso entonces puede también mostrarse como esa expresión aquí anterior, de que es lo mismo tener VDS menor a VGS menos VT, o si aquí esto lo reescribimos, esto es VD menos VS menor a VG menos VS, VG aquí, menos VT, menos VT. Hacer aquí VS con VS, entonces nos queda de este lado, nos queda VD menos VG menor a menos VT, multiplicando por menos 1 todo por menos 1 acá y menos 1 acá. Entonces nos queda que VGD debe ser mayor a VT. Entonces la región de triodo y la condición requerida. Y allí entonces, para un voltaje VDS pequeño, como se indica aquí en esta parte, entonces vamos a tener que la corriente es aproximadamente igual a Kn' multiplicado por la geometría por VGS menos VT multiplicado por VDS, dado que allí el término de 1/2 de VDS al cuadrado, si VDS es pequeño, insisto, será aproximadamente 0, será despreciable. En ese caso, pues la corriente queda entonces definida como un parámetro lineal en función de VDS y ese término aquí que sería una constante para esto. Entonces con ello tenemos que esa relación entre ID, la corriente ID y el voltaje VDS aplicado acaba siendo una resistencia, es decir, una resistencia entre VDS y ID, definiendo entonces como la relación de Kn la geometría y VGS menos VT. Esto es, para cada VGS escogido mayor o igual a VT, tendré una RDS fija entonces entre el drain y el source. Entonces en ese punto mi transistor se comporta como una resistencia con valor RDS. ¿Igual a qué? Entonces, como ya indiqué, igual a este término aquí, que queda dependiendo de la condición de VGS escogida para el encendido del transistor. Entonces mi transistor acá entre el drain y el source se comportará como una resistencia RDS entre drain y source, y en ese punto en función solamente del voltaje VGS que yo escogí para el encendido del transistor, es decir, el VGS que escogí para que haya canal inducido en el transistor. Y finalmente está la región ahora de saturación, que entonces de nuevo debo tener canal inducido, esto es VGS mayor o igual a VT, y la condición de que VDS sea mayor o igual a V de saturación, que como ya entonces se definió, V de sat es VGS menos VT. Entonces allí pues también ya encontramos que la corriente entonces queda solamente en función del parámetro VGS. Entonces siendo esto una expresión cuadrática, si vemos acá esto, para VGS esto no es más que una parábola, una semiparábola. Definido entonces donde el punto de intercepción será el voltaje beta, el voltaje de umbral. Entonces acá estaría el voltaje VGS para esta semiparábola. ¿Por qué semiparábola? Porque ya el otro lado, que aunque esté matemáticamente definido por parábola que es, no tiene sentido físico, dado que no tiene sentido que para VGS negativo haya corriente. ¿Por qué? Porque para que haya corriente, insisto, VGS tiene que ser mayor a VT, que es un valor positivo para el transistor NMOS. Entonces matemáticamente eso es una parábola, ¿cierto? Con sentido aquí negativo y positivo, pero físicamente solo tiene sentido la parte positiva debido a que requiere un VGS mayor a VT. Entonces esta es la expresión que define a la corriente en saturación en el transistor MOSFET, que es la corriente ID. Entonces aquí mostramos ya el resultado de ese comportamiento en ese punto como una semiparábola. Aquí no está más bonito ya la gráfica. Entonces aquí está el punto de corte BT, la semiparábola y la condición entonces, de expresión matemática que pues, nos demuestra que en realidad es una parábola también. Y esto coincide entonces a qué parte de la gráfica 3D que teníamos antes. Pues coincide a esta cara, digamos a esta cara
entre la corriente y el voltaje VGS. Si vemos acá, tenemos aquí una semiparábola también, aquí en esta curva. Entonces se corresponde aquí al voltaje VGS variando, voltaje VGS asociado a la corriente ID en el eje Z. Y aquí está la corriente ID y el voltaje VGS, que como entonces muestra la gráfica, pues corresponde a esa expresión matemática de la corriente en función de VGS menos VT al cuadrado, donde entonces VT de nuevo acaba siendo el punto de corte acá de nuestra semiparábola definida. Entonces con ello pues podemos definir circuitalmente que el MOSFET de allí, saturación, no es más que una fuente de corriente controlada por VGS. ¿Por qué? Porque tengo una corriente ID cuyo valor de corriente queda definido por la fuente VGS, y eso entonces como tal puede definirse como una corriente o una fuente de corriente controlada por un valor de voltaje VGS. Entonces una fuente de corriente ideal controlada por VGS, y de hecho así luego lo representaremos gráficamente cuando miremos el modelo de pequeña señal de transistor, en la cual vamos a colocar la corriente ID como una fuente controlada por el voltaje VGS. Resumiendo lo anterior, se puede entonces decir también o encontrar una forma gráfica también de mostrar este régimen de operación completa del transistor MOSFET. Esto es una región o una representación en la que el voltaje VI aplicado al gate varíe, y esa variación puede mostrar cómo entonces nos lleva a que varíe el voltaje V0 aquí en el drain del transistor, aquí en el drain, y también con ello mostrar entonces cómo las regiones van, digamos, cambiando una tras otra. Entonces particularmente aquí tenemos el voltaje VI en el eje X y el voltaje V0 en el eje Y. Cuando entonces VI es menor al voltaje de umbral, esto es al voltaje VT, aquí tenemos VTN, donde esta N quiere decir que el voltaje de umbral para un transistor NMOS, o sea un MOSFET de canal N. Entonces cuando VI es menor a eso, entonces será esta región acá, no hay corriente, y como aquí no habría corriente, entonces el voltaje acá no es más que el voltaje de la fuente VDD que está aquí aplicado, dado que al no haber corriente aquí, esta RD no tumbaría nada de voltaje, no cae voltaje allí, y la corriente entonces 0 hace que el voltaje en este punto V0 sea igual exactamente al voltaje de la fuente VDD, y es lo que se muestra acá. Entonces allí en esa región, cuando VI es menor a VT, entonces V0 será exactamente igual a la fuente VDD. Y eso entonces no es más que la región de corte de transistor, en la cual entonces tenemos un transistor totalmente apagado porque no hay corriente de drain. Porque no hay corriente de drain, con indique sería que corriente igual a 0. Región de corte. Luego a partir del punto B, que tenemos acá, entonces donde está V0 igual a VD. O sea, V0 es lo más grande posible que pueda haber en el circuito, dado que VD sería el mayor voltaje en el circuito. VD. Entonces ahí comienza a decaer. ¿Y en qué región quedamos allí? Pues entonces aquí la relación ya queda entre V0, que es igual a VD, dado que aquí el source está pegado a tierra, el source está unido a tierra. Entonces V0 igual a VD, y tenemos que VI, indicado aquí, en este punto, es igual a VG, que también es igual a VGS, de nuevo porque también el source está unido a tierra. Entonces vemos allí que la condición de VD es la máxima posible, dado que es igual a VD, es mayor a VI, que como ya indiqué, VI es igual a VG o a VGS. Entonces en esa condición tenemos que VDS es mayor a VGS menos VT. ¿Y qué región es esta? Es región de saturación, porque acá tengo VGS mayor a VT. Entonces tengo ahí saturación. Entonces a partir del punto B queda una región de saturación. Entonces lo cual pues comienza a decaer acá, porque a medida que yo aumento el voltaje, a medida que aumento este voltaje aquí, entonces me acerco cada vez más a VDS, y llega un punto en este punto C, que entonces ya VDS queda exactamente igual a VGS menos VT. Y allí comienza a aumentar aún más este VGS, entonces llegando a un punto en que ya queda al contrario, queda VDS menor a VGS menos VT, porque VGS siguió aumentando, y en esta región acá entonces ya llegamos a región de triodo, de manera que entonces en región de triodo
llega un punto en que VI aumentó tanto, o sea, este VGS aumentó tanto, recuerden, VGS acá es este VGS acá que es VI, aumenta tanto este VGS que el voltaje VD decae a un valor mínimo posible, aquí denominado como VOD, o el valor mínimo posible en el drain. VOD, valor mínimo posible en el drain. Entonces es la región donde entonces tendremos máximo voltaje en la entrada y mínimo voltaje en la salida, región de tríodo. Entonces vemos ahí la manera como vamos intercambiando regiones, desde la región de apagado o la región de corte, luego saturación y finalmente en tríodo. Entonces, de manera que cuando el MOSFET sea usado como amplificador, será definido ese amplificador en esta región intermedia, en la región de tríodo. Entonces también aquí vale aclarar que con referencia al BJT hay un intercambio de nombres. En BJT se hablaba de región de corte, saturación y lineal. Allí la región de amplificación es la región lineal, saturación la región de máxima corriente. Aquí no, aquí ahora la región de amplificación será la región de saturación. Aquí, por tema histórico, en la creación del MOSFET. Entonces aquí, en saturación es la región para amplificar voltajes o corrientes en el transistor MOSFET. Y la región de tríodo es la región usada para switcheo del MOSFET. Entonces, de manera que en switcheo, este voltaje acá será considerado un valor low, un valor bajo, un valor apagado de un transistor. Y acá un valor on, un valor totalmente encendido de transistor. Entonces veremos cuando traemos el MOSFET como switch que estaremos trabajando entre región de corte, en la cual estará el transistor totalmente encendido, on, y en la región apagado, definido aquí en este valor mínimo posible del transistor. Dicho lo anterior, entonces, este comportamiento es lo que luego será utilizado para definir el comportamiento de un circuito inversor, dado que ante el apagado del transistor la salida es máxima. O sea, ante el apagado del transistor la salida está on y ante el encendido del transistor la salida es off. Entonces, un comportamiento de transistor como un circuito inversor. A una entrada alta tengo una salida baja, y a una entrada baja tengo una salida alta. Un circuito inversor que luego definiremos con claridad al final de esta unidad. Acá también se puede entonces observar el comportamiento del transistor como un switch, de manera que cuando él está apagado entonces no hay corriente y está como un switch abierto. Luego entonces en la región intermedia tenemos acá el transistor trabajando como un modo amplificador, y finalmente cuando está totalmente encendido tengo aquí una R-on, donde esta R-on vamos a verla luego como el valor de RDS que se calculaba ahora. De esta R-on asociada al comportamiento de transistor en tríodo, región de tríodo, donde esta R-on no es más que la RDS asociada al punto de operación Q. ¿Por qué punto de operación Q? Porque recordemos que demostré ahora anteriormente que esta RDS depende del VGS aplicado. Esto es, depende del punto de operación Q del transistor. Entonces, para cada VGS tendremos un RDS distinto. Esto es, un R-on diferente en el encendido del transistor. Finalmente, aquí está aquí la nomenclatura entonces con la cual se utiliza el transistor MOSFET, tanto NMOS como PMOS, es decir, cuando tenemos canal N inducido o canal P inducido. En el caso más general de canal N inducido, entonces tenemos varias convenciones para representar el MOSFET. Una primera convención entonces es esta, que es la más general, donde está la terminal del gate, la terminal del body, el drain y el source. De manera que la flecha que entra al circuito por parte del body entonces indica que es un canal N inducido, un canal inducido tipo N, debido a esta flecha que entra acá. ¿Por qué? Porque recordemos que este body es una región P, un sustrato P, y este drain es tipo N. Entonces, esta flecha indica un diodo que hay entre este P y este N, por eso entonces la flecha es hacia adentro, por el diodo que se arma allí, un diodo que se arma allí entre el P del body
y el N del drain o del source. Entonces hay un diodo allí que sea, por eso la flecha entra, y eso entonces indica que es un transistor NMOS. Esto es un transistor de canal N inducido. Por su parte también habrá otra forma distinta aquí de conectar entonces el circuito. Generalmente se conecta el body, esta B, con el source, indicado aquí en esta parte. Vemos aquí ya el body conectado con el source, que es lo más común, y cuando se da eso entonces el circuito queda también representado como una terminal o un circuito mejor de 3 terminales. Entonces ya el body desaparece el body y solo queda el gate, el drain y el source. Un circuito entonces más convencional, más utilizado en la literatura. Entonces ahora ya la flecha sale indicando la corriente que va del drain, como indica acá, del drain al source. Entonces ahora ya la flecha ya no tiene que ver con el diodo que se mostraba aquí anteriormente, sino que ya tiene que ver con el sentido de la corriente que se da en el transistor, que va del drain al source. Está mostrado aquí en la parte inferior, ya más completo, donde entonces siempre la corriente de gate 0, como ya se definió, siempre debido al dióxido de silicio que está aquí en esa parte del gate, el drain y la corriente que siempre va del drain al source, de nuevo asumiendo, considerando que IS siempre es igual a la corriente de drenaje. Por otra parte, en el caso del PMOS, entonces tenemos ahora un transistor de canal P inducido, entonces en ese caso ya el body ya no es P, sino que ya el body es tipo N, porque el canal es P, es decir, el drain y el source son ambos tipo P. Entonces ahora el diodo está aquí entre P y N, mira aquí P y N, entonces el diodo ya viene así. Entonces por eso la flecha ya sale del body, como se muestra aquí, indicando el sentido del diodo allí. La terminal gate, terminal drain y terminal source. Ahora entonces la corriente va de source a drain. En el PMOS la corriente va de source a drain. Entonces en el caso particular de que el body esté conectado otra vez al source, entonces tenemos aquí el caso y en tal caso entonces el circuito también se puede resumir o abreviar como el que está aquí indicado a la derecha, con solo 3 terminales, el gate, el drain y el source, y ya la flecha indicando el sentido de la corriente. Entonces ahora la flecha entra porque la corriente, como ya mencioné, va de source a drain. Entonces la corriente de drain va de source a drain en el PMOS, en el transistor PMOS. También mostrado aquí con detalle en la gráfica inferior, donde ya el voltaje ya no es BDS, sino que ya es BSD. O sea, igual que en el BJT, ahora cambian los sentidos de las corrientes y de los voltajes. De la corriente va de source a drain, también de nuevo siendo iguales ambas corrientes, ID igual a IS. Una vez más la corriente de gate es 0, siempre será 0, tanto en PMOS como en NMOS, debido de nuevo al dióxido de silicio que hay aquí en el medio del gate. Y el voltaje entonces BSD, dado que el voltaje en BS siempre estará mayor polarizado que el voltaje en el drain. Siempre en el PMOS el voltaje en ese será más positivo que el voltaje del drain. Entonces por ello la corriente ahora aquí va de source a drain en el caso del transistor PMOS. También resumiendo ecuaciones, podemos aquí entonces definir las ecuaciones para el NMOS dado el voltaje VOB. Este voltaje VOB traduce en inglés voltaje de overdrive o voltaje efectivo, que es el voltaje requerido para que esté encendido el transistor, overdrive o voltaje efectivo. Así está en la literatura, básicamente el libro de Cedra, que se utilizó como bibliografía de este tema. Entonces VOB o voltaje efectivo es VGS menos VTN, dado que es NMOS. Corte entonces, ya se ha definido que corte entonces este voltaje debe ser menor o igual a 0, o lo que es lo mismo, VGS en corte es menor a VT. Entonces esto pues nos lleva a que VGS menos VT pues sea menor a 0. O sea, el VOB, definido aquí como voltaje de overdrive o voltaje efectivo, entonces es menor a 0. Allí región de corte o que nos lleva mejor a la corriente de drain igual a 0. Está totalmente apagado el transistor. El triodo VOB es mayor a 0, mayor o igual, es decir, VGS es mayor o igual a VT. Esto es VGS menos VT es mayor o igual a 0. Entonces VOB mayor o igual a 0 y VDS menor a VOB.
es decir, VDS menor o igual a VGS menos VT. Allí entonces la corriente es la fórmula general que encontramos. Aquí está multiplicada por un medio todo el término, entonces acá pues queda este 2. O sea, recordemos que nos dio VGS menos VT por VDS menos un medio de VDS al cuadrado. Pero si multiplico por un medio, o mejor por 2, entonces queda este 2 acá y aquí sale un medio como una constante. Saturación, entonces de nuevo VOV mayor a 0, de nuevo VGS mayor o igual a VT, aquí está, y VDS mayor o igual a VOV, es decir, VDS mayor o igual al voltaje de saturación que hemos definido. Entonces este voltaje acá es VGS menos VT. Y la corriente de Drain, como se demostró, un medio de Kn, recordemos que esto también lo hemos definido como Kn' por la geometría, y VGS menos VT al cuadrado. Aquí aparece un término que luego vamos a demostrar asociado a este lambda que se denomina el efecto Early, pero eso lo demostraremos luego en otra videoclase, el efecto Early, que pues simplemente demuestra aquí otra variación adicional en la corriente ID asociada al voltaje VDS, pero luego lo explicaremos. Y en el caso del PMOS, entonces el VOV ya es al contrario, ya no es VGS como estaba acá, sino que ya es VSG menor a VTP entre valor absoluto. ¿Por qué? Porque ya este VT para el PMOS es negativo. Es negativo. Recordemos que el VT para el NMOS es positivo. Para el PMOS el VT, el voltaje de umbral, es negativo. Entonces por eso aparece aquí en valor absoluto. Entonces el VOV es VSG menos el voltaje de umbral y lo demás es exactamente lo mismo. Simplemente cambiando ya el sentido de las corrientes y de los voltajes. VDS es aquí ahora VSD. Y acá también el VOV, pues que acaba siendo ese término indicado aquí en esta parte para el PMOS. Entonces ecuaciones que resumen el comportamiento transistor NMOS y PMOS de manera general. Finalmente, para cerrar, la bibliografía del tema utilizado para esta videoclase, el cual se puede utilizar para complementar cualquier concepto de esta videoclase. Hasta pronto.